Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga a cada uno. Vamos a orar y así entregar a nuestro Señor este tiempo. Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque tú eres aquel quien nos da esa paz, que puede, Señor, darnos tranquilidad en medio de la tormenta, al punto que podamos decir que está bien. Pero todo esto es posible, Señor, gracias a tu soberanía, a tu poder, a tu bondad, Señor, y misericordia con nosotros. Te damos gracias, Señor, igual forma por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, Señor, como hermanos en congregación, Señor, aquí presente. Te imploramos, Señor, para que tú nos hables en esa noche, para que tú derrame tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, y podamos entender tus verdades y aplicarlas en nuestra vida, incluyéndome a mí también, Señor, que todo lo que vaya a salir de mis labios, Señor, que yo también pueda aplicarlo en mi vida. Gracias te damos, Señor, infinitamente. Pedimos tu dirección y tu bendición en esa noche. En el santo y poderoso nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las particularidades de vivir en el Caribe, por así decirlo, y más específicamente vivir en nuestro país, es que contamos con un sinnúmero de bellezas naturales y recursos naturales. Y entre ellos se incluyen nuestras famosas playas. Y tenemos la bendición, aunque no lo crean, de poder visitar la playa y todo eso. Y una vez conocí a un amigo mío que él me había dicho que a sus 21, 22 años de edad, todavía no ha ido a la playa la primera vez. Y yo dije, ¿pero qué? Obviamente él era de Estados Unidos y él había visto más nieve que yo. Y para él era raro que yo no estuviera tan acostumbrado. Pero en fin, debido a nuestra posición geográfica en el país que vivimos, visitar la playa o lugares o hacer turismo externo es muy común. Y algo que es interesante y siempre me ha llamado la atención es cómo se nota en la persona que ha estado de fin de semana el hecho de que estuvo de vacaciones, de que estuvo de fin de semana. A veces cuando nosotros regresamos al trabajo un lunes o nos juntamos aquí en la iglesia durante la semana y vemos al hermano con la piel un poco más oscura, con un bronceado, automáticamente nos damos cuenta de que esa persona estuvo de viaje, estuvo de turista. Y la razón es que en su cuerpo, en su cara, en su piel está la evidencia de que esa persona ha sido expuesto al sol. De igual forma también sucede lo contrario. Cuando duramos mucho tiempo trancados bajo techo o sin visitar el exterior, nuestra piel comienza a ponerse pálida. Yo recuerdo una foto familiar que nos tomamos en mi familia en el periodo que yo estaba viendo afuera, donde yo salí que parecía un americano, o sea, blanco, como si acababa de ver un fantasma. Y me sorprendió el hecho de que yo era tan blanco, nunca me había visto tan blanco. Y esa es debido a la ausencia a la falta de yo exponerme al sol. ¿Y por qué yo le digo eso, hermano? Porque esto va muy relacionado con el tema que vamos a tratar en esa noche. De igual forma como nosotros podemos ver las evidencias en nuestro rostro de una persona que ha sido expuesta al sol, también podemos ver las evidencias en un cristiano, en un creyente, cuya vida y cuya cara ha sido expuesta al Señor. Una vez que nosotros nos embarcamos en una relación, en una intimidad y tenemos ese trato diario y rutinario y común con nuestro Señor, las evidencias comienzan a marcarse en nuestra vida al punto tal que las personas pueden reconocer que hemos estado con el Señor sin nosotros tener que decirlo o tener que hacer un comentario al respecto. Pero ¿cuáles son estas evidencias? ¿Cómo podemos nosotros mostrarles a otra persona que hemos estado o que hemos pasado tiempo con nuestro Señor? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Y para ello le voy a invitar que me acompañen al libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Esta noche vamos a ver dos verdades, dos realidades sobre nuestra relación con Dios. Y el título del mensaje, para los que toman nota, es Llevando muchos frutos. Libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, un pasaje que conocido para nosotros. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo primero, los primeros 8 versículos.
¿Lo tienen? Amén. Vamos a orar. Perdón, vamos a leer, disculpen. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el pámpano, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como había dicho, el título del mensaje es llevando muchos frutos, y podemos deducir el título fácilmente debido al pasaje que nosotros acabamos de leer. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos en el aposento justo antes de ser crucificado. Esto es lo que se conoce como la última cena del Señor. En ese, como habíamos dicho, estaban los discípulos, pero solamente habían 11 de sus discípulos, ya que Judas había salido para entonces preparar la entrega, por así decirlo, de Jesús a las autoridades. Sabiendo entonces Jesús que su partida estaba cerca, sabiendo que, por así decirlo, solamente le quedaban minutos, sino horas con sus discípulos, él entabla una conversación y comienza a darle una serie de instrucciones en la cual se incluye esa que acabamos de leer. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es enseñándole e instruyéndole a sus discípulos cómo ellos debían de seguir relacionándose con Él una vez que Él estuviera ausente físicamente. Los discípulos se habían acostumbrado a tener a Jesús cerca de ellos físicamente por un periodo de 3 años y medio, pero ya era el momento en que el Señor iba a ser crucificado, iba a resucitar, pero también iba a ascender y estar en la presencia del Padre. Así que corporalmente hablando, ya ellos no iban a estar con el Señor Jesucristo por mucho tiempo. Pero cómo debían seguir esa relación, precisamente eso es lo que Jesús le está enseñando en este pasaje. Antes de desglosar y ver las verdades y las enseñanzas, tenemos que identificar cuáles son los personajes de este pasaje. Número 1, nosotros vemos aquí la representación de la vid en la persona de Jesucristo. La planta o la vid no es nada más y nada menos que la planta que produce uva. Si pudiéramos decirlo en lenguaje laico, es una mata de uva, por así decirlo. Los discípulos y cualquier otro judío de esta época estaría familiarizado con esta planta, con la planta de la vid, ya que era una cosecha muy común del área y muy común de la época. Jesús se identifica aquí como la vid verdadera. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús era la planta en sí, Él era el tallo, Él era la fuente de vida. No era una parte de la vid como eran los pámpanos, sino que Él era la vid verdadera, o sea, la planta en su totalidad. Después nosotros vemos que habla acerca del labrador, y ese es Dios el Padre. El labrador es quien conoce la vid mejor que nadie. La cuida, sabe cómo cuidarla, sabe cómo prepararla para que produzca fruto, pero también es aquel que recoge su fruto. Y al final de cuentas, Él es el que disfruta y recibe los frutos de la vid. Y entonces vemos los pámpanos, que somos nosotros. Los pámpanos no son nada más y nada menos que las ramas de la vid, las cuales se desprenden del tallo, se desprenden de la planta en sí para llevar fruto. Es donde nacen, donde se producen los frutos, el fruto de la vid, el fruto de la uva. Pero también es interesante que los pámpanos o estas ramas dependen de la vid para su existencia. La vid puede sobrevivir sin pámpanos, pero el pámpano no puede sobrevivir sin la vid.
¿Y cuál es el propósito de esa metáfora o alegoría que está haciendo el Señor Jesucristo? Es mostrarnos a nosotros la necesidad y la importancia que nosotros como creyentes y como pámpanos tenemos de depender de Jesús. Pero no solamente depender de la vid, sino con el propósito de que llevemos frutos, con el propósito de que seamos fructíferos en esta vida. Dios espera fruto de nosotros, como dice en el versículo 2 y en el versículo 8, dice el versículo 2, todo pámpano que no lleva en mí, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En otra palabra, Dios el labrador, Dios Padre, espera de nosotros que le llevemos fruto. Muchas veces nosotros pensamos, y lo hemos mencionado en ocasión anterior, que el propósito de nuestra salvación es simplemente para que podamos entrar al cielo y escapar de la condenación del infierno. Lo cual es cierto, la Biblia enseña eso claramente, como en Juan 3:16. Pero también hay un propósito mayor con el hecho de que Dios nos salvara, y es el hecho de que su Hijo y también Dios mismo, el Dios Trino, sea glorificado. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: en amor, habiéndonos, eso es Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y más adelante en los versículos 11 y 12, el mismo capítulo, dice lo siguiente: en él, haciendo referencia de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En otra palabra, nosotros venimos a ser el trofeo, la recompensa o el premio que exalta y proclama la grandeza de aquel Dios que decidió salvarnos. Y ese es uno de nuestros propósitos, y nosotros vemos en este pasaje, en el versículo 8, que el Señor nos dice, el mismo Señor Jesucristo nos dice, que en esto es glorificado mi Padre. Es decir, en esto nosotros cumplimos el propósito por el cual fuimos salvados, que es glorificar al Padre. Dice, en que llevéis muchos frutos, en que llevemos muchos frutos, y seáis así mis discípulos. Toda la vida del cristiano gira alrededor de este principio de que Dios reciba la gloria. 1 Corintios 10:31 dice, si pues comáis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que comamos, ya sea que nosotros visitemos a alguien, ya sea que trabajemos o que descansemos, ya sea que nos divirtamos o escuchemos música o vengamos a la iglesia o vayamos a la universidad, sea cual sea la tarea que nosotros emprendamos en esta vida, hacerlo todo con el propósito único y exclusivamente de glorificar a Dios. Y si no lo estamos haciendo, pues no debemos hacerlo, porque simplemente no vale la pena. Pero entonces la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: si Dios verdaderamente es glorificado cuando nosotros llevamos frutos, entonces ¿cómo podemos nosotros llevar frutos? ¿Cómo podemos ser cristianos fructíferos? La respuesta es sencilla: permaneciendo en Cristo. La palabra permanecer significa persistir o quedarse en un lugar. Y solamente en este pasaje esta palabra aparece 11 veces, desde Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. O sea que el Señor está haciendo un énfasis claro y evidente para nosotros de que debemos permanecer, persistir en el Señor. En otra palabra, tenemos que estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, nosotros podemos salir en la calle ahora mismo, doblar a la izquierda y coger la avenida Churchill. Vamos a coger la Churchill de camino a la feria.
Nosotros tomamos la decisión de estar en ese camino, pero permanecemos en esa calle siempre y cuando no doblemos ni a derecha ni a izquierda. O sea que en cada intersección que nosotros lleguemos, en cada calle en la cual nosotros crucemos, tenemos que persistir en la decisión que hemos tomado de seguir el rumbo de la calle que nos lleva al final. Y eso es lo que significa permanecer en Jesús. Sí hemos tomado la decisión, pero también tenemos que perseverar en esta decisión. ¿Qué significa? O qué, mejor dicho, ¿qué no significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo no significa, y no se sorprendan por lo que voy a decir, pero lo voy a explicar más adelante, no significa ir a la iglesia todos los domingos. Permanecer en Cristo no significa escuchar todas las prédicas que aparecen en YouTube. O no significa compartir sola y exclusivamente con cristianos. ¿Por qué? Porque Judas hizo todo esto y aún así no permaneció en Cristo. Judas hizo toda esta rutina, sin embargo sabemos que nunca le perteneció a Cristo. Pero tampoco significa que nosotros tengamos que esforzarnos para preservar nuestra salvación. Muchas personas han tomado este pasaje y lo han malinterpretado para decir, mira, el Señor nos enseña que tenemos que perseverar en nuestra fe o la podemos perder. Eso no es lo que enseña el pasaje, porque si lo dijera, entonces contradeciría otro pasaje donde claramente nos enseña que la salvación no se pierde, como Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Juan 3, 33, 36 y Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, ¿qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Sencillo, alimentarse de Él. Alimentarse y nutrirse de la vida que es Cristo y que Él nos ofrece. Aquí, así como los pámpanos se alimentan en la vid, nosotros también tenemos que encontrar nuestro sustento, nuestra nutrición en Cristo Jesús. Claro, por esa razón venimos a la iglesia, por esa razón escuchamos prédica, por esa razón confraternizamos con los hermanos, porque al final del cuenta Cristo está en todo eso. Pero no podemos pensar que simplemente porque entremos en una puerta de una iglesia ya estamos automáticamente alimentándonos de Cristo. Esto significa tener una íntima y profunda relación con Cristo. Conocer a Cristo y su voluntad de tal forma que se convierte en una realidad tangible en nuestra vida. Es decir, que nosotros comenzamos a pensar como Cristo pensaría. Nosotros hablamos como Cristo hablaría. Actuamos como Cristo actuaría e incluso sentiríamos los mismos sentimientos que Cristo sentiría. Y es una identificación con Cristo que es producto de una intimidad que hemos pasado con nuestro Señor Jesucristo, de una nutrición que hemos encontrado única y exclusivamente en la vid verdadera. ¿Cómo entonces podemos nosotros disfrutar o cómo podemos tener tal intimidad con Cristo? Sencillo, como se hace con cualquier otra relación, conociéndonos, pasando tiempo juntos. Y eso implica pasar tiempo en su palabra, buscando el rostro de Cristo en ella. También incluye pasar tiempo en oración. El conocer a Cristo no es simplemente llenar nuestra cabeza de doctrinas y de teologías y de enseñanza. Todo eso es importante, pero esa enseñanza y doctrina tiene que descender a nuestro corazón. Tiene que encontrar cabida en nuestro ser y en nuestra alma para que verdaderamente podamos nosotros nutrirnos de Cristo. Muy a menudo nosotros encontramos cristianos que siempre andan buscando una frase célebre de algún predicador, o que si la Biblia enseña o no tal doctrina, que si el calvinismo eso no es bíblico, que si el último libro de tal autor que se escribió que hay que leerlo, o que tenemos que participar de la última conferencia. Sí, todo eso es importante, pero más importante aún es que nosotros podamos venir cara a cara en intimidad con Cristo Jesús. Y si nosotros ponemos esto a un lado y no le damos importancia, lo demás no sirve y no aprovecha para nada, porque estamos desprendiéndonos de la única fuente de nutrición verdadera para nosotros, que es la vid. Si queremos verdaderamente permanecer y ser los discípulos de Cristo, entonces es necesario que pasemos tiempo a solas con nuestro Señor.
Y esto implica tener un acercamiento intencional. La Escritura nos habla acerca del rey David, que dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Un hombre que verdaderamente se nutrió y encontró su sustento para el diario vivir en el Señor. Pero ¿cómo llegó David a convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios? La Biblia también nos lo enseña. Salmo 27, capítulo 4, fíjese lo que dice el rey David en ese versículo. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjese la palabra que elige David. Una cosa he demandada y esta buscaré. En otra palabra, una cosa yo he exigido, una cosa yo me he propuesto, una cosa yo he procurado, que es estar delante de la presencia del Señor. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él procuró ser conforme al corazón de Dios y habitar todos sus días delante de la presencia del Señor. Hermanos, obligatoriamente tenemos que tomar ese pasaje y hacernos la pregunta a nosotros mismos y dirigirnos la pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo está mi intimidad con Cristo? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Acaso se me hace difícil pasar tiempo estudiando la palabra de Dios? ¿Acaso me encuentro muy a menudo rezando en vez de orando? A pesar de que pensamos que los católicos son los únicos que rezan, también podemos encontrar creyentes que rezamos cuando repetimos las mismas frases, la misma oración una y otra vez, sin tener la conciencia de lo que estamos diciendo. A veces nos deleitamos cuando leemos la palabra o simplemente parece que cada versículo es una lucha, una carga. El poder terminar aunque sea un solo capítulo. Nos sentimos preparados para la batalla espiritual que está por delante de nosotros. O a veces cuando salimos de nuestra casa nos sentimos vulnerables que ante cualquier tentación podemos caer y pecar. Y si la respuesta ha sido negativa a cada una de estas preguntas, entonces lamentablemente sufrimos de una desnutrición espiritual. Y no sabemos, yo no sé, no sabemos de qué nos hemos estado alimentando, pero no ha sido de la vid. Y es por esa razón que mi oración al principio es que yo también pueda aplicarlo, porque yo sé que en muchas ocasiones yo mismo no me alimento de la vid. Me alimento de otras matas, de guineo, de batata, yo no sé, pero no es de la vid verdadera. Y debemos volver y alimentarnos de la vid. Pero esta relación con nuestro Señor Jesucristo, esta dependencia en el cual nosotros como pámpanos dependemos de la vid, tiene una evidencia y tiene un resultado. ¿Cuál es? Que vamos a producir fruto. El pasaje nos lo dice claramente que si permanecemos en Él, llevamos frutos. Y si no llevamos fruto, simple y llanamente porque no hemos permanecido en el Señor. Si hemos pasado tiempo con Dios, entonces será evidente para todos los que nos rodean el hecho que hemos pasado tiempo con el Señor. Y hay un pasaje precioso que habla de eso. Yo creo que lo he mencionado en el pasado, pero se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30. Y es en el momento de que Moisés desciende del monte Sinaí. Mira, fíjense lo que dice en el versículo 29 del capítulo 34. Dice lo siguiente: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés había pasado tiempo con el Señor, escuchando su palabra, recibiendo su ley y plasmándola y estando cara a cara con el Señor. Y cuando Moisés descendió de ese monte, fue evidente su rostro de que él había pasado tiempo con el Señor. Él no lo sabía. Obviamente no tiene un espejo, pero todos a su alrededor se dieron cuenta de que Moisés estuvo con el Señor.
Y así igualmente nosotros, cuando pasamos tiempo con nuestro Señor en intimidad, será evidente en nuestro rostro, será evidente en nuestra conducta, en nuestro carácter, en las personas que nos miran y ven nuestro proceder, van a decir verdaderamente esa persona ha pasado tiempo con el Señor. Y esto es algo natural, debería ser natural. El cristiano que permanece en Cristo lleva fruto, como dice el versículo 5. Pero si no permanece en Cristo, no llevará fruto, causa y consecuencia. Esto era lo que decía en el versículo 6, cuando dice que aquella persona que no llevaron fruto, simple y llanamente fueron porque nunca permanecieron en mí. Y si no permanecieron, fue porque nunca hubo una obra salvífica en sus vidas. Así que entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son estos frutos? ¿Cuáles son los frutos que yo debo buscar en mi vida para saber si verdaderamente yo estoy pasando el tiempo o no con el Señor, si estoy pasando un tiempo apropiado con el Señor? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos enseña cuál es este fruto, y es el fruto del Espíritu Santo. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu, eso quiere decir, más el fruto que el Espíritu Santo evidencia en nosotros. Antes de que nosotros sirvamos en la iglesia o en un ministerio, antes de que nosotros salgamos en un viaje misionero a predicar el evangelio a la jungla de Amazonas, antes de que nosotros queramos involucrarnos en X o Y cosas en la iglesia, tiene que haber un cambio primeramente en nosotros. Tiene que haber una evidencia verdadera que se exhibe en nuestro carácter. Porque cada una de estas partes del fruto del Espíritu Santo va relacionado con quien yo soy y mi carácter. Amor, eso quiere decir que yo tenga amor por Dios y por los demás. Gozo, un gozo independientemente de las circunstancias. Paz, que yo promueva la paz entre los prójimos. Paciencia para esperar en Dios. Benignidad, es decir, que no soy dañino, que no tengo malas intenciones en mi ser. Bondad, que promueve el bien. Confía en Dios, descansa en Dios, es lo que quiere decir la fe. Manso, es que es humilde. Y templanza, que tiene dominio propio. Y estas características son evidentes de un cristiano porque son evidentes de Cristo. Y el carácter de nosotros va siendo transformado conforme a la imagen de Cristo. Y ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el fruto que debemos buscar cuando nos preguntamos qué fruto estoy llevando para la gloria de Dios. Debe haber una evidencia de que el Espíritu Santo esté obrando. Obviamente no le voy a decir que todo esto va a pasar de la noche a mañana, porque no es cierto. Puede que tome tiempo desarrollar alguna de estas características en nosotros, pero tiene que haber una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Tiene que haber una evidencia de que hay una progresión. Como dice en el versículo 2, fíjense lo interesante. En el versículo 2 el Señor dice que Él espera que llevemos fruto. Después en el versículo 2, más adelante, al final, dice que llevemos más frutos. Y termina diciendo en el versículo 5 y el versículo 8 que el Señor espera de nosotros que llevemos mucho fruto. O sea que debe haber una progresión en nuestra vida. Otro fruto que nosotros vemos aquí en este pasaje es la oración. Versículo 7, fíjense lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Dios contestará nuestras oraciones no porque Él quiere, sino porque nosotros comenzaremos a pedir según la voluntad del Señor. Incluso nuestra oración cambiará. Dios no cambia, sino que nuestra oración cambia cuando hemos pasado tiempo y intimidad con nuestro Señor. También vemos que otro fruto es la perseverancia. Como dice ahí mismo en el versículo, el hecho de que podamos permanecer en el Señor y que podamos mantenernos fieles hasta el final es un fruto de que verdaderamente Cristo ha finalizado y ha cumplido su obra
en nosotros. Un autor dice lo siguiente con respecto a este pasaje. Dice: el fruto o la evidencia de la salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Él y en su enseñanza. Es decir, que otro fruto que podemos ver es el hecho de que nosotros permanecemos fiel a su enseñanza, a su doctrina y a su palabra. Pero hay un fruto interesante que quiero resaltar y se encuentra en el versículo 2. Dice lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y a qué se refiere este proceso? Está hablando y haciendo referencia a las pruebas. Esta palabra limpiar está refiriendo a podar un fruto. Y sucede, no sé si algunos tendrán conocimiento, que hay matas, o mejor dicho, en todas las matas, cuando uno quiere fomentar su crecimiento, cuando uno quiere acelerar su producción, es necesario que la mata sea podada. Es necesario que algunas de sus ramas sean cortadas, es necesario que alguna de sus hojas o porciones tengan que ser removidas, de manera que la planta pueda rehabilitarse y así producir más fruto. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que un cristiano que está produciendo fruto, el Señor viene en su vida, trae prueba y lo limpia con el propósito que siga llevando más fruto. Es lo que dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchos cristianos, incluyéndome a mí, oramos para que Dios cumpla su propósito en nosotros y para que Él nos haga fructífero. Pero entonces queremos sacarle los pies a las pruebas cuando Él nos llama. Pero es precisamente lo que dice aquí en ese versículo. También las pruebas son el sello de aprobación de parte del Señor. Y no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 nos enseña que el hecho de que nosotros seamos sometidos a prueba es una evidencia, es un sello de que verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros y que Dios está obrando en nuestra vida. Porque si no hubiera una prueba, no hubiera crecimiento. Y si no hubiera crecimiento, es porque nunca hubo nacimiento. Así que verdaderamente podemos decir que un fruto de esa dependencia del Señor es el hecho de que el Señor también enviará más pruebas en nuestra vida con el propósito de limpiarnos, de remover aquello que está quitándonos la energía, que está quitándonos la sapia, por así decirlo, en nuestra vida espiritual, y que podamos entonces así producir mayor fruto. Nuestra fe en Dios, mucho más preciosa que el oro, debe y necesita ser probada. De lo contrario no crecerá y nunca será encontrada a la altura de la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no importa lo mucho que nos queramos esforzar en broncearnos y en coger un colorcito en la piel, si no vamos a la playa y si no cogemos sol, lamentablemente no sucederá. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. Por más que nos esforcemos en llevar fruto, por más que nos esforcemos en ser fructíferos, no va a suceder si nosotros no nos hemos expuesto al sol de la gloria de nuestro Señor. Si no hemos descubierto nuestro rostro y hemos venido cara a cara delante de nuestro Señor en intimidad, buscándolo en su palabra, buscándolo en oración y deseando de que Él haga su obra en nosotros. Y solamente cuando hagamos eso, y solamente cuando dependamos y permanezcamos única y exclusivamente en Cristo, entonces en nuestra vida las evidencias comenzarán a ser tangibles y comenzarán a ser evidentes para toda la persona que nos rodea. Nuestra oración es que todos nosotros podamos descubrir nuestro rostro y venir delante de la presencia del Señor, y que la gloria de nuestro Señor pueda resplandecer en nosotros y que igual forma las personas lo puedan ver. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor, la cual tú nos la has dado a nosotros, Señor, para instruirnos, para traer convicción, Señor, y mostrarnos el camino
el cual debemos de andar, Señor, por dejarnos el ejemplo de tu Señor Jesucristo, al cual somos llamados, Señor, a imitar y ser transformados conforme a su imagen y su carácter. Padre, ayúdanos, pedimos que tú nos ayudes porque somos débiles, a permanecer en ti, Señor, a buscar nuestra fuente de alimento en ti, que podamos depender única y exclusivamente de ti. Padre, tú muy bien sabes que los afanes de esta vida y los afanes de este mundo, Señor, constantemente nos impiden poder disfrutar de esa intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque sin tu fuerza, sin tu poder, sin la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, no podemos hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque tú has comenzado la obra y también eres fiel en terminarla. Y sabemos, Señor, que si somos tus hijos y hemos sido nacidos de nuevo, tú verdaderamente nos preservas, Señor, y tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de la predicación. Te damos gracias también por tu iglesia que está reunida. Bendícenos, Señor. Sigue obrando nuestra vida. Sigue transformándonos, Señor, conforme a tu imagen. Y te pedimos también para que tú nos acompañes y nos dirijas, Señor, en esta semana que comenzamos. Que sea vivida y que todo lo que hagamos, Señor, sea con el propósito de alabarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, te damos infinitamente por este tiempo. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.